Buenas noches con todos y con todas. Vamos a comenzar esta sesión del día de hoy. Por favor, me comentan si pueden escucharme bien. Hola, hola. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión. Una reunión normal. Hoy tenemos el análisis económico. Estaba revisando un poco el calendario y bueno, hoy realmente estaba un poco lento el mercado. Esta semana va a estar un poco lenta. Estamos esperando realmente noticias de la inflación. Así que el mercado realmente está bastante quieto. No olvidemos también que semanas pasadas estábamos con el tema del calendario de China, la festividad en China. Entonces, esta festividad, pues lógicamente, hizo que el precio como tal tienda a enrangarse, ¿no? Entonces, en función de eso, no tenemos aún una precisión de que el mercado genere una alta volatilidad. La semana pasada ha generado mucho enrangamiento realmente, y esta semana también tiene pinta de enrangarse. Creo que lo único que podría en este caso a generar algo de expectativa serían los datos del IPC. Así que vamos a ver qué puede llegar a suceder, ¿no? Bueno, hoy día lunes, como les había anticipado, pues tenemos algunos datos de mercado que pueden resultar relevantes, ¿sí? Y esos datos que en teoría debieron haber resultado relevantes eran los permisos de construcción y las nuevas ventas de vivienda. ¿Por qué digo en teoría debieron resultar relevantes? Porque no generaron volatilidad. O sea, el mercado como tal estuvo muy lento. Realmente hoy los instrumentos que mayor volatilidad tuvieron fue el Bitcoin. Pero bueno, el tema del Bitcoin es ajeno a ese tipo de noticias. Realmente el Bitcoin es algo así como movimientos netamente técnicos que se fundamentan de vez en cuando, se apoyan según la figura principal. Y bueno, en función de eso. Hoy hubo una gran valoración en dicho instrumento, pero de aquí de forma general, las ventas minoristas, los permisos de construcción, no generaron mayor volatilidad, hubo datos mixtos y el mercado se quedó completamente estancado. El día de mañana esperamos algo de volatilidad. Aquí sí vamos a ver, ojalá el mercado tienda a ejercer la volatilidad que estamos esperando. Más que todo, las noticias que se van a centrar esta semana, como les había mencionado, son la de los bienes de pedidos duraderos, que básicamente se centran o generalmente suceden con noticias inflacionarias. Es decir, cuando tenemos este tipo de noticias, suelen ser muy vinculados a la inflación. Entonces, no son datos oficiales de la inflación, pero son datos que pueden llegar a aportar al tema inflacionario. Como ustedes muy bien saben, dentro de los países, la inflación como tal se está manteniendo y se está cayendo. ¿Qué implica esto? Que los precios en este caso, del mercado, tienden a tener una variedad en contra del dólar americano. Ha habido unos datos mixtos, ¿no? Por ciertos mecanismos del mercado, el mercado se ha disparado, se ha valorado el dólar, pero por otros no tanto. Entonces, el mercado ha estado realmente quieto en ese sentido. A las 8:30 el día de mañana podría haber volatilidad. Sin embargo, yo creo que a las 5 en el pre-market el mercado va a estar completamente quieto, y dicho pre-market pues vamos a ver si genera algo de volatilidad que puede llegar a ser interesante en ese punto, ¿no? Después de esto, el mercado nuevamente va a estar algo tranquilo hasta las 10 de la mañana, que tenemos el índice de confianza de consumidor. Yo tengo la expectativa de que suba o que el instrumento genere volatilidad. Sin embargo, esto ya va más allá de la expectativa propia que podemos llegar a tener cada uno de nosotros, porque el mercado como tal, como les digo, en teoría debería moverse, debería generar un impulso, pero las últimas semanas han estado bastante quietos realmente con este tipo de noticias. Y es porque la Reserva Federal ha dado, en teoría, el impulso de querer aumentar el tipo de interés, más bien de no aumentar el tipo de interés, pero no ha dado fecha, mientras que los datos económicos te dicen lo contrario. Entonces, este antagonismo realmente ha hecho básicamente que el mercado no tenga una certidumbre total de lo que podría llegar a suceder. De todas formas, hay que estar bastante cautos si es que en algún punto el mercado regresa a tener la volatilidad que pudo haber tenido en el 2023, ¿no? Entonces hay que estar muy tranquilos en ese sentido.
Después de esto, el mercado va a estar completamente quieto. Hay noticias de las reservas de crudo que sí van a generar volatilidad de forma anticipada. Vengo y repito, no suelen ser tan relevantes, pero generan algo de volatilidad. Entonces hay que ver qué podrían llegar a suceder. Y la noticia más fuerte creo que va a ser la noticia del día de mañana en mercado asiático, que va a ser la decisión de tipos de interés en Australia. La decisión, como en todas las decisiones de los tipos de interés que ya veníamos observando en otros instrumentos, van a ser de mantener la política monetaria tal como está hasta que los datos de la inflación, en este caso de Nueva Zelanda, se rijan a una caída más profunda. Esa es lo que básicamente ha venido fraguando el discurso de los tipos de interés a nivel mundial y creo que no va a ser la excepción en Nueva Zelanda. Creo que no va a ser la excepción. Creo que va a estar muy ligado a ese tipo de decisiones. Entonces, ya sabemos cómo termina actuando el mercado cuando tenemos este tipo de noticias. Termina habiendo una depreciación en el instrumento. Es decir, el dólar neozelandés el día de mañana pues, podría depreciarse como tal, ¿no? Eso es lo que podría llegar a pasar el día de mañana. Ahora, la decisión de política monetaria, que básicamente son los discursos, podría ser el cambio, por decirlo así. Que aquí hablo con el cambio, es decir, podría dar la vuelta al discurso, es decir, de dar pistas de que sí se va a subir o se va a disminuir más bien el tipo de interés, se va a mantener, no lo sabemos del todo, pero creo que el discurso va a ser esencial, más que los datos, porque como les digo, ahorita todos los datos son datos muy a la, ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Son datos muy previsibles. O sea, todo el mundo sabe que mañana el tipo de interés va a quedar en 5,5%. ¿Qué es lo que hace diferente a la noticia? El anuncio del tipo de interés o la rueda de prensa. Entonces, sí hay que estar muy vigilante a la rueda de prensa. Ustedes saben que de forma general nosotros no invertimos en ruedas de prensa porque pueden ocasionar situaciones conflictivas. Entonces, de forma general, anticipo no invertir, pero sí estar atentos a las ruedas de prensa porque pueden darnos pistas de lo que puede pasar alrededor del mundo. Como les digo, la volatilidad ha bajado en los mercados. Bueno, para los que siguen en muchos de los mercados habrán visto que los mercados están completamente lentos y es porque los datos de alguna forma están siendo bastante previsibles, ¿no? Bien, después de esto, el día miércoles también promete ser un día de alta volatilidad. Promete, pero no sabemos con exactitud si puede llegar a serlo, porque tenemos los datos del Producto Interno Bruto. Esos datos del PIB pueden generar volatilidad en el entorno del precio y esta volatilidad en el entorno del precio podría generar, en este caso, un entorno de valoración del dólar americano. No sabemos con exactitud si es que el dólar americano pueda generar esta valoración. Es muy difícil mantenerlo, saberlo, pero la expectativa es que podría haber una apreciación del dólar americano. No olvidemos que las semanas pasadas pues hemos estado un poco a la expensa de lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos, porque el dólar, conjuntamente con el oro, que suele ser una brújula de ese tipo de problemas, ha quedado muy quieto. Se ha enrangado básicamente un mes entero entre 2050 y 2000 más bien, se ha enrangado. Y es porque nosotros con exactitud no sabemos qué es lo que podría llegar a suceder debido a que tenemos datos previsibles. Vuelvo y repito, los mercados se han convertido en algo completamente lento, con baja volatilidad, porque los datos están siendo muy previsibles. Vamos a ver qué pasa con el PIB. Se anticipa una suba del dólar americano. Vamos a ver qué puede llegar a suceder. Después de esto tenemos los índices de precios de bienes y servicios, como les había anticipado. Estos índices de precios, juntamente con los pedidos duraderos, eh, suelen ser datos de inflación, ¿ya? Entonces, estos datos de inflación generan volatilidad, pero insisto, la inflación es algo que ya se viene trabajando desde hace un tiempo. ¿Qué se dice de la inflación? Como ustedes muy bien saben, lo que se está anticipando del rango de inflación es que el mercado como tal sabe que la inflación está bajando, pero no tenemos aún un discurso claro de que se va a bajar el tipo de interés. Entonces es muy probable que aquí encontremos un dato donde nos señale que la inflación sea menor a la esperada, pero aún así solo ocasione movimientos en las mechas de precios. Hasta el día miércoles, en este horario,
Salvo el Producto Interno Bruto, yo diría, inviertan nomás en noticias, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el mercado realmente no está teniendo mucha restricción, son mucha expectativa sobre las noticias. Si es que el PIB nos da alguna sorpresa, podría ya generar a cambiar algo en ese sentido, ¿no? Pero de forma general, todo está siendo muy previsible. Creo que es un discurso bastante tranquilo el que vamos a recibir en estos días, así que hay que ver qué sucede. Bien, después de la noticia de los índices de precio de bienes y servicios incluidos del Producto Interno Bruto, vamos a tener otro tipo de noticias que van a ser de segundo orden, como los inventarios minoristas de automóviles, los inventarios de crudo, en este caso, declaraciones de segundo nivel. Insisto, van a ser noticias completamente previsibles, bastante técnicas. Y después de la noticia del PIB, yo recomendaría más bien dejar operaciones en swing, tomar operaciones de largo plazo. El oro está a punto de llegar a su máximo. Cuando termina de llegar a su máximo, y el máximo es decir, los 20-50, y yo creería que es un buen momento para vender, incluso venderle en el largo plazo, porque tiene mucha expectativa de que podría llegar a generar una caída, digamos que mucho más relevante de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? De todas formas, hay que ver qué sucede. Después de esto, el día jueves también va a ser un día de noticias, digamos que en diferentes lados del mundo, pero sin mayor impacto. Por un lado tenemos el IPC subyacente, en este caso de Japón, que sabemos que no va a causar volatilidad. Tenemos el IPC y el Producto Interno Bruto de Francia, que sabemos que es bueno para el país, pero no va a causar volatilidad dentro de esa región. Tenemos el IPC y el Producto Interno Bruto de España, que sabemos que es importante para la región, pero no va a causar volatilidad en Europa. Y así de cada sector, ¿no? El único que creo que va a causar mucha volatilidad va a ser el precio de gasto de consumo, que es un indicador inflacionario nuevamente. Va a ser una semana muy apegada a la inflación y que podría darnos un punto de vista de reducción. De hecho, la expectativa, si ustedes se fijan, es una expectativa de reducción. Entonces, mira, el dato anterior, 2,9, y ahora tenemos 2,8. A ver qué termina pasando. Yo creo que puede ser igual o menor a lo esperado realmente. La inflación está bajando. Y a diferencia del año pasado, se recordarán ustedes que teníamos como peticiones de subsidio de desempleo, teníamos como datos muy relevantes, ¿no? Las nuevas peticiones por subsidio de desempleo en el mercado, pero este año se han hecho bastante lentas, y esto se debe al discurso de la Reserva Federal, que más está apegado a la inflación que al empleo. Entonces, a ver qué tal vez esta noticia de aquí no genere tanta volatilidad, y como no genera tanta volatilidad, creo yo que va a ser para próximas ocasiones momento de comenzar a tomar en cuenta esta noticia como una posición de inversión, más no como una noticia de cuidado. Bien, de forma general, esa sí, yo recomiendo que la noticia del jueves a las 8:30, la de precios del consumo, esa sí no invierta. ¿Por qué? Porque como les digo, la expectativa es que la inflación se caiga, pero podría sorprender teniendo una inflación mayor a lo esperado en el mes de enero, que esa sería la sorpresa del año realmente. Yo creo que si es que pasa eso, ahí sí podríamos tener una mayor sorpresa, y más que todo mucha fortaleza en el dólar americano, mucha fortaleza. Entonces, puede ser que el jueves tengamos esa sorpresa. Fortaleza en el dólar americano, no es muy claro aún, pero sí es posible. Bien, después de eso, vamos a noticias en Canadá. Tenemos el Producto Interno Bruto, que yo creo que va a salir exactamente igual al de Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos cae, el Producto Interno Bruto también de Canadá va a desplomarse, porque las economías básicamente se están moviendo en este caso de una forma bastante correlacionada. Bien, acto seguido vamos a tener nuevas noticias, en este caso vinculado al PMI de Chicago, a las ventas pendientes mensuales, ¿ok? Y en este caso a las declaraciones de segundo nivel de la Reserva Federal. A ver, las ventas de viviendas pendientes, noticia fuerte, ¿sí? Hoy salió, digamos que el complemento, que fueron las ventas de segunda mano. No generó volatilidad. A ver si esta noticia la genera, ¿sí? Pero de forma general, creería que puede generar volatilidad, pero no por la noticia en sí, sino porque el mercado va a estar contagiado de esa noticia de inflación. Va a estar muy contagiado de las noticias de inflación, y se va a trasladar a otro tipo de noticias como la del Producto Interno Bruto, la del PMI, la de ventas pendientes. Se va a trasladar bastante. Bien.
Después de esto, vamos a tener PMI en China, ¿sí? Ya comienza a integrarse el gigante asiático realmente en este tema y vamos a ver si es que puede generar volatilidad. El año pasado y de forma general, China no genera volatilidad en nuestros instrumentos, no genera volatilidad ni en los instrumentos asiáticos, ni en los instrumentos de refugio como el oro, pero vamos a ver si es que puede llegar a cambiar en algo este año. El mes pasado, lógicamente no iba a suceder gran cosa porque estábamos en el feriado chino, ¿no? Pero vamos a ver qué podría llegar a pasar esta semana. Bien. Y por último, el día viernes, no tenemos noticias fuertes en la madrugada. La noticia más fuerte va a ser a las 4 de la mañana de los PMIs de manufactura y los PMI de toda la zona y el IPC de la zona euro, que estas sí van a generar volatilidad. Como les dije, es un mercado, es una noticia, es una semana muy aplicada a la inflación, pero muy, muy aplicada a la inflación. Entonces, como es una semana muy aplicada a la inflación, hay que vigilar mucho estos datos económicos. A ver, yo creo, bueno, primero, hay una correlación directa, ¿no? Entre la economía americana y la economía europea. Generalmente la economía americana crece mucho más que la europea, ¿sí? Pero la economía europea es menos inflacionaria que la americana. Entonces, si la economía americana el día jueves, su inflación sube, probablemente la inflación también de la zona euro suba, ¿ya? Pero en menor grado y viceversa. Si la inflación cae, también caiga la inflación de la zona euro en menor grado. Entonces, la noticia del día jueves nos va a dar una pista de lo que puede pasar en el euro. De forma general, cuando se trata de IPC, sí no debemos invertir. No debemos invertir primero porque ya es una excusa de la Reserva Federal para generar volatilidad en los fondos de inversión. Y segundo, porque tiene un doble discurso, como les digo. Por un lado sí y por otro lado no. Es lo complicado del asunto. Bien. Después de esto, tasa de desempleo en la zona euro, el día viernes va a ser fuerte realmente las inversiones, hasta las 5 de la mañana, después en el horario de pre-market va a estar completamente quieto hasta los datos de los PMIs, tanto en el sector de manufactura como en el sector de servicios en Estados Unidos. La noticia del PMI va a generar mucha volatilidad, siempre genera volatilidad en el mercado y hay que examinarla. Yo creo que esta noticia sí va a estar muy expensas de lo que puede llegar a pasar con el dato del Producto Interno Bruto, en donde estamos aquí el día miércoles, datos del Producto Interno Bruto. No olviden que el PMI generalmente es la contraparte del PIB. Es decir, si el PIB te dice que de forma ocasional o de forma tendencial está habiendo una reducción en la producción, el PMI es una expectativa de lo que puede llegar a pasar en la región. Entonces, si es que vemos que la economía se está contrayendo, o el Producto Interno Bruto de forma general se está contrayendo, probablemente no tengamos PMIs tan buenos. Pero si vemos que el Producto Interno Bruto se ha mantenido en el tiempo, ¿qué significa? Que los datos del PMI, ¿sí? Los datos del PMI como tal, podrían mantenerse también, ¿no? Entonces hay que estar muy a la expectativa de esto. El día viernes yo creo que va a ser el único día donde podríamos operar, sí, pero en horario de pre-market, de 5 de la mañana a 8:30, creo que va a ser el horario adecuado porque va a ser el horario que no tiene noticias, bien, o de lleno no operar el día viernes, sí. Miren, va a ser un día como va a estar muy cargado de noticias fuertes, de noticias más que fuertes, importantes, y que no sabemos con exactitud qué puede llegar a pasar. 10 de la mañana, índice de consumidor de la Universidad de Michigan, y después del índice de consumidor de la Universidad de Michigan, el mercado se va a quedar completamente quieto con posiciones netas especulativas. En resumen, queridos inversionistas, esta semana, que es la última semana del mes de febrero, promete baja volatilidad. Mañana creo que va a haber baja volatilidad. El día miércoles va a ser baja volatilidad, a excepción de lo que puede llegar a pasar con el Producto Interno Bruto. El día jueves va a existir algo de volatilidad y el día viernes, que ya es el primer día de marzo, va a ser el único día que va a tener mucha volatilidad del precio. Entonces ya va a depender muchísimo de cómo nosotros gestionamos nuestras inversiones. Bueno, yo voy a estar enviándoles posiciones en swing porque esta semana va a ser mucho de swing, mucho, mucho de swing. De forma general, no hay datos fundamental, ojo, para que el Bitcoin como tal se haya disparado. Su disparo fue por un golpe técnico. Este golpe técnico ya lo veíamos viendo semanas pasadas. Ya les mencionaba yo la posibilidad de que Bitcoin llegue a los 55.000 y ya llegó a los 55.000. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es revisar técnicamente lo que puede llegar a pasar. El oro está completamente estancado.
entre la zona de los 20.50 y 2.000. Hay que ver qué puede llegar a pasar, pero no creo que realmente nos dé muchas sorpresas esta semana el oro. El euro también va a estar bastante estancado conjuntamente con el yen y la libra. Yo creo que el que nos podría estar dando medianamente sorpresas puede ser el australiano y el neozelandés, pero porque hay noticias. Si no hubiera noticias, igual de quietos que todos. El Nasdaq creo que va a seguir en especulaciones al alza. A ver, mañana podemos analizar el mercado un poco, a ver si lanzamos compras en el Nasdaq porque se ha valorado mucho. Después de lo que cerramos la operación, ha retrocedido un poco y siguió valorándose. Entonces creo que puede ser buena ejecución para tomar un nuevo swing en el Nasdaq. El petróleo como tal se ha seguido desplomando, subió un poco la semana pasada, pero por las mismas se desplomó. Deben todos estar en ganancia. Mi recomendación es mantenerlo o ya ir cerrando posiciones para que vengan los retrocesos y volver a vender. ¿Sí? De forma general, los instrumentos económicamente no se van a ver tan afectados hasta el día viernes. El día viernes, más bien el día jueves, desde va a empezar con la inflación, sí se va a afectar, pero creo que lo más fuerte va a ser el día viernes. Entonces sí hay que estar muy a la expectativa de lo que puede llegar a pasar. De todas formas, sugiero una semana de mucho swing trading para obtener operaciones casi que en ganancias toda la semana. Profe, buenas noches. Libra contra canadiense estaría bien para el swing en venta. Te propongo mañana revisar ese instrumento. Lo que pasa es que ese instrumento no soy muy afín a ese par, la libra contra el dólar canadiense, ¿sabes? Pero te prometo revisarlo esta noche y el día de mañana te tengo un dato exacto para ver si se puede lanzar una posición en swing a la baja. Considerando que el dólar canadiense, tenemos una noticia el día jueves, me parece, que es la noticia del dato del Producto Interno Bruto. Déjame ver. Sí, me parece que no recuerdo si no se recuerda si era el miércoles o el jueves, pero hay que considerar en el swing esa noticia, porque esa noticia obvio le va a afectar al dólar canadiense. Entonces, hay que ver cómo le llega a afectar, pero para eso sí necesitamos los datos técnicos. Entonces, verás, esta noche, Giovanni, voy a revisar este par. Como te digo, este par yo sí no lo tengo en mi cartera, entonces tengo que revisarlo de cero, tengo que revisar todo, los datos económicos, todo. Y cuando ya tenga esto, el día de mañana, que tenemos la clase a las 8:30, pues lo ilustro en el caso de tener alguna entrada, es decir, ejecutar algún swing, como tú me lo acabas de mencionar. ¿Sí? Bien, entonces, les decía, ¿no? Semana de mucho swing trading, posiciones, ¿cómo se llama? El Bitcoin y es su gran jugada de 55.000. Podría romper los 55.000, hay que revisarlo, ¿ya? Pero cuidado, como les dije y como les repetí hoy en el grupo, abstenerse de vender Bitcoin. Abstenerse, por más tentador que se vea, por más indicadores perfectos, porque mañana me digan que me van a confiscar los Bitcoins de Salvador. Nadie venda Bitcoin, porque Bitcoin ahorita está en una zona de compra muy fuerte, ¿ya? Que solo tiene dos posibilidades. Retroceso, pero retroceso lineal, es decir, que el mercado se estanque en 55, 54, 55, o mañana próxima suba a 58, 60. Puede ser. Entonces, si tú metes una venta, vas a ser de los que van a entregar el dinero al mercado así de una forma bastante sencilla, ¿no? Bitcoin sí tengan mucho cuidado con las ventas, no tiene posición en venta, aunque el mercado te diga lo contrario, no tiene posición en venta Bitcoin. El oro más bien le veo más a la venta que al Bitcoin, pero igual, el oro igual está llegando a máximos, entonces hay que esperar que termine de topar sus puntos máximos históricos. Bien. Gus me dice, pero entonces, ¿por qué no mandamos una compra? Sí, mandamos una compra en la mañana al Bitcoin. No me acuerdo en qué precio le metimos, pero solo le metimos antes de la gran valoración. Ah, sí, pero yo no ingresé. Ah, no, pues eso ya, ahí sí ya no es culpa, pues, Gus. Déjame ver en qué precio fue. Pero yo mandé porque yo le estaba cazando. Yo mandé en 51.100 la compra del Bitcoin. Mañana calculamos nuevamente, ¿ya? A ver si encontramos algún punto. Lo que pasa es que el Bitcoin, como digo, tiene dos posibilidades. Se vuelve a disparar o se enranga. Se enranga entre 55 y 54. Si se enranga entre 55 y 54, es de ganas comprar.
porque tu operación va a estar entre más menos comisiones, y es muy riesgoso eso. Entonces, ¿qué es mejor? Esperar a ver si el Bitcoin se enranga o si ya quiere volver a romper un máximo. Mañana el mismo precio nos va a develar. ¿Cómo sabemos si un precio quiere romper un máximo nuevamente? Porque va a haber una manipulación. Siempre pasa eso en Bitcoin. Es decir, aparentemente va a haber un retroceso fuerte y tú dices, ah, no, esto me cayó otra vez a los 50.000. No, te vuelve y te escala a 55 y romper los 55. Es lo que pasó hoy en Bitcoin. Hoy Bitcoin estaba en 51.200 más o menos que ingresé, 190. Y el precio cayó. Bitcoin se desplomó como 200 $300 y recogió ese precio y se disparó. Ya siempre pasa eso. O sea, Bitcoin te deja un rastro fuerte y sube. Por eso es que las posiciones en venta nunca son favorables, porque te da la apariencia de que son buenas posiciones de ingreso cuando no las son, cuando solo son mechas para tomar posibilidades de compra. ¿Sí? Pero bueno, como les digo, eso sí, mañana vamos a verlo. Déjenme verlo hoy rápidamente. Tiene pinta de subir. Tiene mucha pinta de seguir subiendo Bitcoin. Hay que ver qué pasa. De todas formas, no va a pasar nada porque este instrumento no ingresemos el día de hoy. Sí, no olviden que la paciencia siempre paga bien. Entonces hay que ver qué es lo que puede llegar a pasar con este instrumento. Bien. Oro, como les dije de forma general, está completamente quieto de momento. Mi posición sería una posición un poquito más que suba para venderle y los demás instrumentos están enrangados. ¿Sí? La única opción de inversión que medio le veo como para poder especularle es el Nasdaq, porque ya corrigió, ya llegó a máximos históricos, ya sobrepasó los niveles de especulación, no hay noticias, lo único que debería hacer el Nasdaq es subir, ¿ya? Pero ya vamos a ver cómo va a manifestarse eso en el mercado. Bien, entonces, vamos a quedar aquí, estimados inversionistas. No se olviden, esta semana de mucho swing hasta el día viernes. El día viernes tenemos bombardeada de noticias el día, ¿ok? Entonces, a tener mucho cuidado, solo tengan también cuidado el día miércoles. Ojo, tener cuidado no significa no operar, solo tengan cuidado con las noticias del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es lo único que les pido. De ahí las demás noticias no van a generar volatilidad. Hoy el mercado hizo eso. Tuvo dos noticias al rojo vivo y ninguna generó volatilidad. Incluso tuvo un discurso de una presidenta del Banco Central de Europa y tampoco hubo volatilidad. Entonces creo que está muy quietito a la espera de la inflación. ¿Ok? Bien, les agradezco por su tiempo. Mañana nos conectamos 8:30 y vamos a ver qué noticia o qué instrumento podemos hacer un swing medio interesante. ¿Ok? Cuídense mucho, nos vemos. Chau.